Hoy entonces vamos a comenzar con Hechos, lección número 9, que se titula Esteban, lleno de gracia y de poder. Es decir, vamos a hablar de este diácono Esteban, que es realmente un personaje muy importante, un ejemplo de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Y el versículo central es Hechos 7:60, que dice: Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Estas son las últimas palabras de Esteban cuando fue martirizado. Y vamos a ver un poco acerca de la fe de Esteban. La primera pregunta dice: ¿quién era Esteban? Y es el versículo 8 en realidad, pero algo del 5 también, del capítulo 6 que estamos viendo, está diciendo acerca de quién es Esteban. Si vemos en la primera parte del versículo 5 del capítulo 6, dice: esta propuesta agradó a toda la asamblea, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, dice. Y en este versículo 8 continúa diciendo de Esteban, dice: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo, dice la palabra. Por lo tanto, con estos dos versículos, nosotros podemos ver que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, dice. Está recalcando muy bien de que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Curiosamente, la Biblia no dice nada más acerca de Esteban. No dice si Esteban era un hombre que tenía mucho dinero, o que tenía mucho poder, o que tenía una posición social, o que si era un hombre de altos estudios. Nada de eso. Solamente de Esteban dice, bueno, ¿qué era Esteban? Era un hombre de fe y del Espíritu Santo. Porque Dios no ve si la persona tiene títulos universitarios, no ve si tiene cargos importantes en la sociedad. Tampoco Dios no ve si esa persona tiene un nivel económico alto, como la gente hoy día ve esas cosas, ¿no es cierto? Cuando uno ve a alguien, ¿cómo lo ve? Ve cuánto dinero tiene, si tiene poder, cargos importantes, si tiene muchos estudios, si es un hombre, bueno, capacitado. No, a Dios no le importa nada de eso. Solamente a Dios le importa si esa persona es un hombre de fe, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Así que si nosotros queremos mostrar bien a la gente, pues entonces obtenemos títulos universitarios, tratamos de obtener poder en la sociedad, pero no, con esto no podemos agradar a Dios. Dice, a Dios solamente se puede agradar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si yo quiero ser una persona de agrado para Dios, lo que tengo que tener es realmente fe en la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios correctamente, creerla, obrar en como dice la palabra de Dios, obediencia y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Tener esa unción, esa vida dedicada, esa vida entregada y esa vida dispuesta a hacer lo que quiera, lo que haga falta, si el Espíritu Santo lo dice. Eso es un hombre que Dios busca. Ese tipo de cristianos son los cristianos que Dios busca hoy día. Dios no mira otra cosa, no mira si es buen mozo, si está bien vestido, no. Dios solamente ve si esa persona es de fe o si esa persona es una persona que obedece al Espíritu Santo y que si es lleno del Espíritu Santo de Dios. Y Esteban era uno de ellos, justamente. Por eso no dice nada más acerca de él. Pero si uno es lleno de fe y del Espíritu Santo, lógicamente esto trae aparejado que su vida es llena de la gracia, como dice aquí. Por lo tanto, como es una persona llena de fe del Espíritu Santo, también es un hombre lleno de gracia y del poder de Dios. Esta palabra gracia, que también en Reina Valera está traducida como fe, una persona fehaciente, fidedigna, una persona que cumple, una persona carismática, una persona que tiene confianza en Dios, una persona que siempre dice una cosa y lo ejecuta. Bueno, eso es una persona de fe y de gracia. Y si es una persona del Espíritu Santo, le desborda a esta persona poderes sobrenaturales de Dios que el Espíritu Santo le da. Por lo tanto, nosotros a nuestro alrededor podemos ver diferentes personas y ver si esa persona realmente es un hombre del Espíritu Santo, si realmente es un hombre de Dios, si es un siervo de Dios. Para que sea un siervo de Dios, esa persona tiene que tener esta gracia.
esta fe en la palabra, esta fidelidad, una fe fidedigna, cumplidora y obediente a la palabra de Dios. Y ser un hombre lleno, dispuesto a entregar inclusive su vida a la causa del Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si es así, el poder sobrenatural en él va a desbordar, porque va a estar siempre con él el Espíritu Santo. Y la característica del Espíritu Santo es un espíritu de poder. Entonces su vida sobrenatural va siempre a estar acompañando a él. Va a hacer grandes prodigios, va a hacer milagros, señales entre el pueblo. ¿Para qué? Para testificar a Jesucristo, para glorificar a Jesucristo. No para vanagloriarse, sino para testificar a Jesucristo. Y esos son verdaderos hombres del Espíritu Santo y verdaderos siervos de Dios que tenemos que buscar. Bueno, y ser todos nosotros deberíamos ser, todos cristianos deberíamos ser como Esteban. Porque Esteban no escatimó su vida inclusive predicando a Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La pregunta siguiente dice, ¿por qué la gente no podía hacer frente a Esteban? Dice en el versículo 9-10 que con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada la sinagoga de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Y como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con mayúscula, Espíritu Santo con que hablaba Esteban, se enojaron. ¿Qué eran estos libertos? Vamos a hablar un poquito acerca de estos libertos. Los libertos eran judíos que en realidad se habían escapado de Jerusalén, porque saben que Jerusalén o esa parte de Palestina estaba ocupado por los romanos. Y los romanos estaban realmente acosando a los judíos. Y muchos escaparon por esta invasión de los romanos y se fueron a vivir fuera de Palestina. Entonces cuando fueron a vivir en distintos lugares, no tenían de qué comer porque no son dueños, entonces generalmente fueron a ser esclavizados. Pero resulta que estos judíos que habían sido entonces esclavizados en la diáspora, estos esclavos, luego de cumplir su periodo de servicio como siervo de esclavo, luego han sido liberados. Y cuando han sido liberados, fueron también expulsados de sus lugares. Entonces ellos regresaron, volvieron a su tierra natal de sus antepasados, porque ellos a lo mejor nacieron en la diáspora, por lo tanto son gente que hablaban poco hebreo o poco arameo, son gente que hablaban el idioma de los lugares donde ellos vivían. La mayoría en ese lugar de los territorios hablaban en griego, porque el griego era el idioma general de esa zona, porque toda esa zona había sido conquistada una vez hace poco por el rey Alejandro el Magno. Por lo tanto, como era todos tierra del imperio greco, empezaron todos a hablar el idioma griego. Pero resulta que después ese imperio fue vencido por los romanos y los romanos estaban tomando esos territorios ocupados por Grecia, pero todavía había culturas de Grecia en esos lugares. Por lo tanto, el griego era un idioma general que hablaban todos, pero además tenían sus propios idiomas de distintos lugares. Entonces ellos volvieron a Jerusalén y construyeron sus propias sinagogas. Cuando llegaron ellos, estos judíos construyeron sus propias sinagogas. ¿Por qué? Porque no hablaban el hebreo o el arameo que hablaba en Palestina, y como hablaban el griego, hablaban en sus propios idiomas. Entonces se reunían según sus propios idiomas que hablaban. Por lo tanto, construyeron un lugar de reunión propio de ellos, que son las sinagogas. Pero si bien Esteban, ustedes recuerdan, él fue elegido como uno de los 7 diáconos que tenían que servir en la caridad, ayudar a los pobres, repartir alimento, servir durante la cena, en las reuniones, en fin, todo ese tipo de actividades estaba encargado estos hombres que habían sido elegidos. Pero la palabra y la oración se dedicaban los apóstoles, ¿se acuerdan? Pero Esteban no se podía quedar atrás, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero si bien Esteban estaba encargado de las obras de caridad, él, por ser lleno del Espíritu Santo, también predicó el Evangelio a la gente, y tal es así que el Espíritu Santo que desbordaba en él, hasta hacía milagros. Como Felipe, que tampoco era un apóstol, pero él
pero que también ponía manos sobre los enfermos, los demonios salían dando alaridos, los enfermos eran sanados en el nombre de Jesús, y todas estas obras milagrosas también eran realizadas por Esteban a causa del Espíritu Santo. En el corazón de él estaba lleno del Espíritu Santo y el conocimiento acerca de ese evangelio de Jesucristo, y él no podía contener esa verdad en su corazón. Y a quien se le cruzaba le empezaba a hablar de eso. Y parecería que entonces entró en una sinagoga. Esta sinagoga, en este caso, es la sinagoga de los libertos. Vamos a ver estos nombres, de dónde son. Dice que son libertos, estos que regresaron de distintos lugares de la diáspora. Por ejemplo, había judíos de Cirene, y judíos de Alejandría, judíos que habían venido de Cilicia y judíos que habían venido de la provincia de Asia. Que estos 4 lugares, por ejemplo, si nosotros vemos en el mapa, ahí podemos ver qué eran estas zonas. Nosotros podemos ver que aquí era la Judea. Judea estaba aquí, Jerusalén estaba aquí, y ahí está Cirene. Cirene está al norte de África, y aquí está Alejandría, que es una de las ciudades importantes de Egipto. Alejandría después vendría a ser un foco muy importante de la fe cristiana. También está aquí Cilicia. Cilicia en realidad es una provincia. Usted ve que está aquí con mayúscula, ¿no es cierto? Por lo tanto, Cilicia, como Galatia, como Capadocia, todo esto son provincias, son áreas más grandes. Esto es Cilicia. Pero dentro de Cilicia había una localidad llamada Tarsus. ¿Y saben qué es Tarsus? Tarsus es la tierra natal de Pablo. Pablo nació aquí. Luego vino a Jerusalén a vivir. También Asia, en ese momento el Asia estaba en este lugar, que hoy día es Turquía. Toda esta zona en realidad es Turquía. Por lo tanto, Tarsus también es hoy día parte de Turquía. Por lo tanto, toda esta gente que estaban dispersados volvieron todos a Jerusalén, cada uno, y vinieron a vivir luego de su liberación. Pregunta siguiente dice, ¿cómo ellos acusaron a Esteban? Versículos 11 al 14. Dice que esta gente, que también eran judíos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por ser judíos, creían en la fe judía, solamente que se reunían y hablaban en sus idiomas extranjeras. Entonces, aparentemente se entendía con Esteban, por lo tanto, parecería que Esteban era un hombre culto, porque hablaba el griego, porque no creo que esa persona no entendían el arameo, posiblemente Esteban haya aprendido a hablar en griego, por ejemplo. Y esta persona luego se enojaron e instigaron a unos hombres. Instigar es realmente comprar, ¿no? Con soborno a unos hombres a decir mentiras, como decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios, decían. ¿Cómo puede ser este Esteban? O sea, ahí está siempre, el enemigo trata de crear difamaciones, decir mentiras contra personas realmente que son hombres de Dios. Por lo tanto, a veces cuando alguien habla mal de un pastor o de algún siervo de Dios, tenemos que realmente tener sabiduría del Espíritu Santo para poder realmente si eso es verdad. Porque muchas veces lo difaman. A veces el enemigo utiliza en las iglesias para difamar a alguien que realmente es una persona del Espíritu Santo. Y este es el caso. Dice, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios, decía. Y agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, a los líderes, ¿no es cierto? Fueron a decirle a los líderes de la ley. Entonces, se apoderaron de Esteban, o sea, lo atraparon y lo llevaron ante el consejo. Este consejo con mayúscula es el consejo Sanedrín, ¿no es cierto? En el último video, ahí le puse una ilustración de cómo era el consejo del Sanedrín, que era un tribunal religioso de los judíos de esa época. Ahí figura en el último video. Entonces, los llevaron ante el Sanedrín y presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Contra el templo de Jerusalén. Porque el edificio del consejo estaba dentro del templo. Entonces, él no deja de hablar en contra de este lugar santo, porque para los judíos su fe estaba centrado en el templo, porque la fe de los judíos era de obedecer a Moisés. Moisés le dio leyes para hacer sacrificios que aprendimos en Levítico, y esa era la fe de los judíos. Los judíos creían, obtenían el perdón y la salvación cuando ellos obedecían la ley de Moisés y
obedeciendo la ley de Moisés, ofrecían en tiempo y forma los sacrificios de animales en el templo sagrado de Jerusalén. En ese caso, anteriormente había sido el tabernáculo, pero ahora ya lo hicieron en un templo fijo en Jerusalén. Dice, por lo tanto, este lugar es sagrado, es el lugar donde nosotros entregamos nuestras ofrendas a Dios, es el lugar donde entonces de esa manera adoramos a Dios, es el lugar donde está entonces siempre Dios en este templo, en el lugar santísimo está nuestro Dios. Entonces, la fe estaba centrado de obedecer la ley de Moisés, ofrendar sacrificios de animales en el templo. Pero entonces, como diciendo que este Esteban es seguidor de Jesús, del cristianismo, y está hablando en contra de este lugar santo y contra la ley y la ley de Moisés. Se le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Esto es a raíz de que se acuerdan que cuando Jesús dijo que destruyera el templo, Jesús dijo, destruye este templo y que Él lo construiría en 3 días, ¿se acuerdan? Entonces Jesús dijo que destruyera el templo. Entonces, pero en realidad cuando Jesús dijo esto, en los versículos de Juan dice que cuando Jesús dijo que destruyera el templo no se refería al templo de Jerusalén, sino se refería al cuerpo de Jesucristo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, destruye este templo que yo levantaré en 3 días, hablando de la resurrección de Jesucristo. Pero ellos lo malinterpretaron, dijeron que Jesús va a destruir este templo sagrado de Dios. Por lo tanto decían, este Jesús es un hereje, es una blasfemia, es un atentado contra Dios, decía. Por eso está diciendo que el cristianismo es una herejía, lo cual es una mala interpretación. Y que Él lo construía en 3 días. Dijo. Y además, otra de las cosas que Jesús hizo, Él salvó a una mujer adúltera, ¿se acuerda? Que todos lo querían apedrear, porque dice, este tipo de adúlteras, Moisés dijo que tenemos que matarla apedreada. Y Jesús le dijo, no. Entonces dijo, si alguno de ustedes es libre de pecado, entonces que tire la primera piedra. Entonces, como nadie se salva, como todos eran pecadores, nadie era digno de tirar una piedra a una mujer pecadora, porque todos éramos pecadores. Eso es lo que quería hacer, decir Jesucristo. Entonces, como le dice, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, pero Jesús nos hizo quebrantar esta ley de Moisés. Por lo tanto, está cambiando todas las tradiciones que nos dejó Moisés, está diciendo ellos. Y además, otra de las cosas que hacía Jesús era sanaba enfermos en los días de descanso, en los días Shabbat, que no se podía sanar enfermos. Pero muchas de las obras de Jesús de sanidad lo ha hecho en el día de reposo. Y eso era porque el simbolismo del día de reposo es Jesucristo. Es decir, el hombre llega a tener reposo cuando somos perdonados del pecado. ¿Y eso quién nos perdona? Jesucristo nos perdona. Por eso, el reposo, en realidad, el verdadero reposo, el verdadero significado de Shabbat, es el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, ¿quién es el dueño de ese perdón de nuestros pecados? ¿Quién es el personaje? ¿Quién es la persona que nos libra de estos pecados? Es Jesucristo. Por eso, Jesús es el Señor de los sábados. Está diciendo Jesucristo. Por lo tanto, como ellos malinterpretaron las leyes de Moisés, no pudieron interpretar correctamente el espíritu, el significado y la voluntad de la palabra de Dios a través de la ley de Moisés y tenía una fe incorrecta. Por lo tanto, Jesús vino a corregir esa fe incorrecta. Por eso sabemos que lo importante es tener ese pistis correcto, el pistis de Dios, ¿no es cierto? Mucho podemos hablar, pero si no tenemos ese pistis de Dios, en realidad no es la fe que Dios quiera, entonces cometemos errores y no hacemos lo que nuestro Señor Jesús quiere que se haga, que es tener una fe correcta. Y aparentemente Esteban era una persona que tenía esa fe correcta, ese pistis correcto. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Si es lleno del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo le da a toda persona que es una persona llena del Espíritu Santo una interpretación correcta y un entendimiento correcto y la voluntad correcta de Dios a través de la palabra que Dios nos ha dado. Bueno, entonces eso es lo que estaba pasando. Ellos fueron a acusar a Esteban, diciendo toda esa gente como Esteban, estos son uno de los cristianos que quieren atentar contra las enseñanzas que tenemos nosotros de Moisés y quieren destruir este lugar sagrado y santísimo del templo. Lo acusaron falsamente. Porque Esteban no empezó a decir eso. Es decir, que Jesús es nuestro Señor y Mesías que vino a morir por nuestros pecados.
Eso era lo que quería decir. En ese momento, cuando lo llevaron a la tribunal religiosa Sanedrín, ¿cómo era el rostro de Esteban en el concilio? Dice. Ahí registra el versículo 15 que todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. ¿Por qué será eso? Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, sentía pleno gozo, una gran felicidad y una infinita paz, por lo que su rostro parecía el de un ángel, porque estaba resplandeciente, ¿no? Feliz, contento. No había sombra en su rostro. Por eso parecía un ángel, dice, hasta una persona tan feliz, tan gozosa, tan lleno de paz. Entonces, esta es la descripción del rostro de Esteban. Y la siguiente pregunta dice, ¿de qué habló Esteban al comenzar su discurso ante el sumo sacerdote? Esteban empezó a hablar. Estamos ahora ya en el capítulo 7, comenzando el capítulo 7, y dice en versículo 1, ¿son ciertas esas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Entonces, él contestó, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Se empezó ahí el sermón de Esteban. O sea, en lugar de contestarle al sacerdote que si esas acusaciones eran de verdad, él empezó ya a hablar directamente de el Dios de sus antepasados y empezó a hablar del origen de Abraham. De esta manera, Esteban comienza su relato diciendo que tiene el mismo origen de los judíos que todos ustedes. Está diciendo por eso, hermanos, ustedes son mis hermanos, ustedes son padres. Yo le digo como padres, como hermanos, yo le estoy diciendo, miren, escuchen muy bien, nuestro Dios eligió a Abraham, dice, porque todos los judíos proceden de Abraham, son descendientes de Abraham. Por lo tanto, está comenzando a relatar la historia del pueblo desde el principio cuando Dios llamó a Abraham. De esa manera está diciendo, yo no soy un hereje, no estoy predicando una cosa diferente, sino soy uno de ustedes, soy igual que ustedes, y soy mismo judío, confesamos la misma fe, creemos en el mismo Dios de ustedes, y somos el mismo descendiente de ese Abraham, nosotros somos hermanos. Está diciendo primeramente esto en la introducción, que él cree en el mismo Dios, que él tiene el mismo ancestro, y que cree en las mismas promesas que Dios le dio a su ancestro Abraham. Está comenzando a decirle a la gente. O sea, yo no soy un extraño, no soy un forastero, está diciendo. Y dice, pregunta número 2, ¿qué promesa le dio Dios a Abraham? Entonces empieza a relatar la promesa que Dios le dio a Abraham. El versículo 4 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. ¿Se acuerda que está ahí al norte? Cuando nosotros aprendimos en Génesis, Abraham salió de Ur con toda su familia, con su padre, y él murió en Harán, ¿no es cierto? Y desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. O sea, después de Harán, lo trajo a la tierra de Canaán, que no le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Y Dios le dijo así, tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré. Y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar, dijo Dios. Entonces Esteban está recordándoles esta promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces dice, Dios le prometió la tierra de Canaán a los descendientes, está diciendo. Sin embargo, Abraham no tenía herencia en ese momento cuando vino a Canaán. Tampoco tenía la posesión de la tierra. Él simplemente era un forastero que vino a vivir en Canaán. Era un extranjero. Por eso cuando ni bien llegó Abraham a la tierra de Canaán, se quedó en Siquén. Allí había un encinar, un grupo de árboles de encino de una persona que se llamaba Mamré, que era una persona que tuvo la gentileza de darle una tierra donde Abraham, su familia, su esposa Sara y con todos sus rebaños podía acamparse allí, porque imagínense, era un lugar totalmente desértico,
mucho sol de día, ni una gota de sombra. Solamente tenían que buscar un lugar donde podía acamparse y buscar una sombra. Y eso era los grandes encinos, que son árboles, la categoría de los robles, que la característica es que tienen unas hojas muy apretaditas, por lo tanto hacen muy buena sombra. Entonces se instaló en la tierra que le prestó Mamre, en un encinar, donde había unos encinos. Y entonces él llegó ahí, pero él no era dueño de esa tierra, estaba como un extranjero. Pero Dios le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, dice. Dios le dijo, ahí tienes, esta va a ser tu tierra y también le daré a tu descendencia. Aunque Abraham no tenía ni un solo hijo en ese momento todavía, Dios le dio esa promesa. Y esto es justamente la fe. ¿Qué es la fe? Abraham vivió no con la posesión de la tierra, no tenía posesión, pero sí, lo único que tenía era la promesa de la posesión. No tuvo la posesión, pero sí tuvo la promesa de la posesión, la palabra de Dios de la posesión. Por lo tanto, la fe de Abraham está en el hecho de que él vivió creyendo en esta promesa de Dios como si ya la poseyera, como si ya tuviera esa tierra. Le di el ejemplo del cheque. Por ejemplo, si yo tengo un cheque, si bien yo no tengo el dinero, no tengo la posesión del dinero, pero si yo tengo el cheque, es como tener ese dinero. El dinero es mío si tengo el cheque. El cheque realmente es un pedazo de papel, ¿no? Un documento. Pero es como ese documento es algo que me da seguridad de que sí voy a tener el dinero. Es como si uno, aunque no tuviese el dinero, pero si yo tengo el cheque, es lo mismo que tener el dinero. ¿Me entiende? Así es la fe. Es decir, Abraham no tenía la tierra, pero la palabra de Dios era el cheque. Por lo tanto, si Dios le dio la palabra, era una garantía, era un cheque de que sí, entonces yo tengo la tierra, yo tengo esta tierra, porque esta es la palabra de Dios. Esa es la fe. O sea que la fe en realidad es una creencia de una seguridad y una convicción, certeza de que sí la tengo, aunque no lo tenga en las manos, pero sí la tengo. ¿Por qué? Porque tengo la promesa de Dios. Ya tengo el cheque. En el mundo espiritual no transcurre el tiempo, por lo tanto el futuro es el presente, no hay diferencia entre futuro y presente. Por lo tanto, ¿por qué le digo esto? Escuche bien. Porque si yo soy salvo por la promesa de Dios, soy salvo por la promesa de Dios, de que todo aquel que cree en Jesús será salvo o es salvo. Es en el futuro, la salvación la tendré en el futuro o la tengo hoy. ¿Me entiende? Por lo tanto, la fe nos lleva a tener la fe ahora, como Abraham. Sí, tal vez yo resucitaré en el futuro cuando Jesucristo venga, pero ya tengo la salvación ahora. Esa fe además nos hace entrar y gozar el futuro ahora, en este momento, en el reino de Dios invisible que está aquí. ¿Me entiende? Eso es lo hermoso del mundo espiritual de Dios. Pero si uno entendiese esa fe, el mundo espiritual de Dios, hermosísimo. Aquí le di un ejemplo de La lista de Schindler. Es una película de la época de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis atacaban y perseguían y mataban a los judíos. Y este hombre Schindler era un alemán que tenía una fábrica metalúrgica, tenía una fábrica de ollas, de trastes. Y en esa fábrica, la gente si trabaja en esa fábrica, no los atacaba, no los mataba. Porque Schindler le decía, no, son mis obreros y son gente que yo no los necesito. Entonces, como Schindler vio la masacre que estaba haciendo Hitler en ese momento, no importa si su fábrica quebrara, pero lo que quería era contratar la mayor cantidad de judíos posibles para que, si está su nombre dentro de la lista de Schindler, todos querían entrar en esa lista de Schindler. Porque si está en la lista de Schindler, eran salvos y no lo mataban. Entonces, el que está en esa lista es salvo. Es lo mismo. Si nuestro nombre está en la lista de salvos, como la lista de Schindler, tenemos la seguridad y la garantía de la palabra de Dios que somos salvos. Por eso esta fe es una fe capaz de traer las bendiciones del futuro al día de hoy. Y eso es la fe que estamos hablando de Abraham. Abraham no tenía ni una parcela de tierra, pero él la consideraba, sí la tengo, porque Dios me la dio.
Aún ni siquiera tenía hijo. ¿Y cómo sabía que iba a tener descendientes? Pero él dijo, sí, si Dios me la dio, si Dios me la prometió, esa promesa para mí es un cheque en garantía. Estoy en la lista de esa posición. ¿Me entiende? O sea, esa fe que tenemos nosotros de salvación es esa. Yo tengo la salvación porque Dios me dijo que soy salvo, soy salva, creyendo en Jesucristo. Tengo esa promesa. Y si uno cree en eso, entramos en el reino espiritual de Dios y esa salvación y ese reino de Dios se nos hace en este mundo, aquí en esta realidad, en mi vida, ese mundo espiritual. Y eso es lo que estamos un poco nosotros experimentando, gracias a Dios. Pero en este momento está hablando de la fe de Abraham al Sanedrín. Pregunta siguiente 2 dice, ¿quiénes heredaron esa promesa que le dio a Abraham? Hizo con Abraham un pacto que tenía por señal la circuncisión. Así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Así de generación en generación fueron obedeciendo la palabra de Dios, efectuando la circuncisión, porque eso era señal de que aquel que está circuncidado es pueblo de Dios, es aquel que cree en la promesa de Dios. Pero esa circuncisión en realidad es un simbolismo, porque simplemente es una señal visual que lo discrimina si esa persona es hombre de Dios, que cree en la promesa de Dios, sí o no. Y Esteban está remarcando que esta circuncisión que está hablando ahora es una señal del pacto. Por lo tanto, ¿dónde está la prueba de que Dios nos dio esa promesa? Es que porque todos somos un pueblo circuncidado, un pueblo que es diferente al mundo. Es decir, ¿qué es la circuncisión? Es una obediencia. Todos los que escuchan la promesa de Dios, la cree y obedece sus mandamientos, entonces esto es la circuncisión. Aquel que escucha la palabra de Dios, tiene fe y obedece el mandamiento, esa es la circuncisión. Y todo aquel que hace esto, que es una circuncisión espiritual, es heredero o poseedor de dicha promesa de Dios. Por eso en Romanos 2:29 dice que la circuncisión se hace en el corazón, no en el cuerpo. La circuncisión es algo que no se ve con nuestros ojos, porque lo hacemos en el corazón. Tampoco la circuncisión que se hace tampoco se ve, porque no le podemos decir, a ver si está usted circuncidado. No, la circuncisión se hace en el corazón, porque el simbolismo es algo oculto, que no es visible, pero que se hace en el corazón y se exterioriza. Su vida se exterioriza. Cuando uno se circuncida en el corazón, su vida se ve que es diferente a lo demás. Y por eso la circuncisión tiene ese simbolismo. Y ese simbolismo es creer, es una señal de fe creyendo en Jesucristo. El creer en Jesucristo, esa es la verdadera circuncisión. Obedecer la palabra de Dios, creer en esa promesa de salvación de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, esa circuncisión está hablando. O sea, en todo este sermón de Esteban está hablando al Sanedrín, en realidad la misma historia del conocimiento de la historia del pueblo judío. Pero está paralelamente tratando de hacer entender que esa historia, interpretarla desde el punto de vista espiritual, actual, de Jesucristo. Dice, ¿cuál fue el pecado de los patriarcas? O sea, de los hijos de Jacob, ¿no es cierto? De los 2 hijos de Jacob. Dice que por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo. ¿Se acuerdan? Lo vendieron a Egipto. Por lo tanto, el pecado de los patriarcas fue la envidia, como el Sanedrín que lo está juzgando ahora a Esteban. ¿Por qué? Porque está juzgando por envidia, en realidad lo están juzgando. Fíjense que de alguna manera Esteban le está diciendo a ellos lo mismo. José fue vendido por envidia, pero luego por la gracia de Dios, José se convirtió en el salvador de sus hermanos que estaban muriéndose de hambre. Jesús fue vendido por envidia de los líderes religiosos, lo mismo, está haciendo un paralelismo, pero se convirtió en el salvador de la humanidad. O sea, en esta historia de José, de alguna manera se solapa la historia de Jesucristo. O sea, cuando ellos escuchaban la historia de José, que está hablando a Esteban, en su cabeza se le estaban solapando la historia de Jesús, que ellos habían matado por envidia a Jesucristo. Y que en realidad él está diciendo, como José fue el salvador de sus hermanos,
Este Jesús es el Salvador de la humanidad. Está insinuando esto. No lo está diciendo directamente, pero para que ellos lo entiendan de esa manera. La pregunta siguiente dice, pero ¿cómo Dios guardó a José y lo usó para su obra? ¿Quién fue llevado a Egipto? O sea, estamos continuando del versículo anterior. O sea, José fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias, le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, el rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total que entraron a Egipto en ese momento. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Así que está contando la historia. ¿Se acuerdan que cuando Dios le dio la promesa, pero antes un país va a esclavizar a ustedes, pero yo les sacaré de ese país? Pues aquí le está contando esa historia. En esta historia los líderes religiosos debieron sentir un remordimiento por haber vendido a Jesucristo, como en la historia dice que vendió los hermanos a José, que era la intención de Esteban en realidad, de hacerlos dar cuenta de sus pecados, hacerlos arrepentir. Esa era la intención de este sermón, de hacer dar cuenta cuál es la verdad de las cosas. Pregunta 3 siguiente dice, ¿cómo Moisés pudo crecer en el palacio del faraón? Versículo 18 en adelante dice, por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Bueno, ahí está un poco contando la historia de cómo entonces pasó a vivir y crecer en el palacio del faraón. Fíjese, en el momento donde todo el mundo se estaba muriendo, Dios eligió a Moisés y lo llevó a un lugar más seguro imposible, al palacio y al resguardo de la princesa, crecer en el palacio. Dios preparó entonces de esta manera a Moisés para salvar a Israel, que luego va a salvar y va a sacar de Egipto. Como preparó en realidad también a Jesucristo. Dios preparó a Jesucristo para salvar a todos nosotros también. O sea, está comparando esa historia, la figura de Moisés, con la figura de Jesucristo. Entonces, a través de esta historia, ellos tenían que sentir remordimiento. Empieza a tocar sus corazones. Y la pregunta siguiente dice, ¿qué hizo Moisés para su pueblo cuando tenía 40 años y cómo fue tratado? Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlo por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndole, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Sin darse cuenta de que realmente ese hombre, Moisés, era un hombre elegido por Dios, que Dios lo había nombrado como gobernante y juez, porque estuvo también Moisés gobernando durante la travesía en el desierto, y también Moisés era juez en el desierto. En realidad era cierto, pero ellos no lo reconocieron a Moisés, que era el hombre de Dios.
Tal como los judíos tampoco reconocieron a Jesucristo, que era el elegido de Dios, pero no lo reconocieron. Era el hombre de Dios, pero ellos no lo reconocieron. Dijeron, no, no queremos a este hombre, no queremos como gobernante, rey, porque Jesús realmente es el rey verdadero. Así que está haciendo un paralelismo, una comparación con esto. Y sigue diciendo, ¿acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Muy resumida la historia, pero así es la historia. La historia de salvación de Dios es llevado a cabo a través de la vida de Moisés, pero los israelitas no lo reconocen y lo rechazan, diciendo, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Está diciendo. De la misma manera, la salvación de Dios fue llevada a cabo a través de Jesús, pero los israelitas no lo reconoce y lo rechaza pidiendo que lo crucifiquen. O sea, lo mismo que pasó en la antigüedad con Moisés, el Sanedrín, los judíos de esa época, están cometiendo el mismo error. Entonces, está diciendo este mensaje, Esteban, para que ellos se den cuenta de sus errores, a ver si se dan cuenta de sus errores y se arrepienten y corrigen sus actitudes ante Dios. Y esa es la intención de Esteban, de recapacitarlos, de hacer reconocer sus errores. Eso es lo que quería. ¿Cómo quién Dios levantó a Moisés? Dice. Pasados 40 años, después de estar en Madián, se les apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quítate la sandalia porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse, así que he descendido para liberarlos. Ahora bien, y te enviaré de vuelta a Egipto, a este mismo Moisés, a quien había rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo había nombrado entonces como gobernante y juez, profeta y guía para sacar a los israelitas de Egipto. Por lo tanto, Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza, decía Esteban. Por lo tanto, Dios envió a Moisés, a quienes los judíos lo respetaban, pero Moisés es la sombra del verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y estaban llevando su relato a Jesucristo, como diciendo que ese Moisés que ustedes respetan es en realidad un modelo del verdadero Salvador Jesús, que deberían realmente reconocer, respetar y creer para ser salvos. Está llevando a ellos a reconocer a Jesucristo. Ustedes se equivocaron, mataron a un hombre equivocado. Él, como Moisés, era un hombre elegido por Dios. Por lo tanto, ustedes, en lugar de Moisés, tendrían que reconocer al verdadero Moisés de salvación, que es Jesucristo, y reconocer, respetar y creer en él para ser salvos. Es lo que está diciendo a través de este sermón. Bueno, seguramente a esta altura todo el Sanedrín estarían siendo tocados en su corazón. Algo le molestaba en su corazón, ¿no es cierto? Entonces, hoy dejamos aquí, continuamos la semana próxima, como entonces continúa este sermón de Esteban, porque se hace largo, pero es importante recalcar que Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, que está ansioso, con todo corazón está testificando ante el Sanedrín acerca de quién realmente es Jesucristo. Continuamos entonces la semana próxima. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos, agradezcamos al Señor. Padre Santo Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra de hoy y gracias por enseñarnos, Señor, esta palabra de los hechos, en el cual la fe de Esteban, Señor, que fue tan maravilloso, aquel lleno del Espíritu Santo, a quien nosotros realmente queremos ser como él, Señor. Una persona llena y decir la verdad, testificar a Jesucristo, a los que realmente no conocen y a la gente que realmente malinterpretan la palabra y tergiversan la verdad, Señor. Entonces, Señor, utilízanos a cada uno de nosotros también como tu instrumento de gloria para el Evangelio de Jesucristo, para predicar la verdad de Jesucristo y salir a dar el conocimiento y ser hombres llenos del Espíritu Santo, como Esteban, Señor, capaces de ser realmente personas
lleno de poder, lleno de milagros, lleno de poderes sobrenaturales que el Espíritu Santo nos da para poder testificar a Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Danos esta fe, esa fe contundente, esa fe inamovible, esa fe cierta de que yo tengo todo eso, Señor, que tú me prometiste darme. El Espíritu Santo de Dios, Señor. Te lo pido, Señor, que nos llenes siempre de este Espíritu Santo y seamos instrumento obediente a la voluntad del Espíritu Santo. Y salgamos a proclamar a todo aquel que se nos cruza la verdad de la palabra de Jesucristo para convertirlos en hijos de Dios, creyendo en Jesucristo y ser perdonados de sus pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.